Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Padre amado, te damos gracias una vez más por este regalo extraordinario de poder amanecer vivos, de poder resucitar, como siempre suelo decírtelo cada mañana, y podemos declarar lo que tu palabra dice. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias porque los planes y los propósitos que has establecido desde antes de la fundación del mundo siguen vigentes para nosotros. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, yo espero que usted pueda valorar la palabra que Dios le ha venido trayendo durante todo el año. Imagínese, hasta este momento usted ha escuchado 329 mensajes. 329 mensajes. Si usted está con nosotros durante todo el año, yo les he predicado durante todo el año sin parar un solo día. Así que usted es responsable de oír 329 mensajes. Todavía nos faltan algunos más. 329, nos faltan como 36. Creo que son 36 mensajes más que no sabemos lo que Dios nos va a decir. Así que yo espero que usted valore en la manera como Dios nos ama y ha hecho que usted reciba esta palabra. Estamos estudiando, mis amados hermanos, que nos ha tomado un buen tiempo, pero creo que vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque si usted presta atención detenidamente a este mensaje, esto le va a resolver mucho su vida en todos los aspectos. Estamos hablando de 7 columnas que sostendrán tu casa. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Basado en este texto, lo estudiamos, hicimos una introducción. Entonces ya estudiamos la primera columna, la vida de oración. La segunda fue la lectura de la palabra. La tercera fue los dichos de nuestra boca. La cuarta, no te dejes dañar el corazón de nadie. Y hoy estudiamos la quinta, que es no juzgues a nadie. Esta es la quinta columna que sostendrá tu casa. No juzgues a nadie. ¿Cuál es la base bíblica? Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Escucha lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga en tu propio ojo? O sea, note qué palabra tan profunda y tan reveladora nos da el Señor en esta escritura. Hay algo que nosotros aprendemos aquí, mis amados hermanos, es que si nosotros miramos el contexto del capítulo 7, miramos el contexto de qué venía hablando Jesús, nos damos cuenta que Jesús estuvo hablando de diferentes temas que son muy importantes. Obviamente, incluso nosotros los cristianos hacemos mucho énfasis en ellos. Son temas muy predicados, tales como lo es el ayuno, la oración, la advertencia del adulterio. Estoy hablando de lo que Jesús venía hablando antes de llegar al capítulo 7. También habló de la responsabilidad de ser sal, de ser luz en medio del mundo, y de cómo manejar el enojo entre los hermanos. También habló del amor hacia los enemigos. También habló de ayudar financieramente al necesitado. Y también habló de aprender a hacer tesoros en el cielo. También nos habló de no tener un corazón dividido sirviendo a dos señores. Y también nos habló del privilegio o más bien del peligro, no el privilegio, el peligro de vivir en afán y en ansiedad. No es un privilegio, es un peligro realmente vivir en afán y ansiedad. Entonces, y hay muchos otros temas que Jesús habló antes de llegar al capítulo 7. Así que creo que este tema es extremadamente importante,
porque Jesús le da un toque muy especial. Es un tema con una importancia extremadamente fuerte, porque es un principio que tiene que ver en cuanto a cómo pensamos acerca de los demás y de cómo tratamos a los demás. Porque ahí es donde nosotros los seres humanos fallamos muchas veces y muy repetitivamente. Porque por lo regular nosotros no le damos mucha importancia a este tema como se la dio Jesús. Jesús le dio mucha importancia porque la Biblia dice acerca de esto, porque muchos creen que lo más importante es estar en paz con Dios sin importar cómo esté mi relación con los demás. Y así no piensa Dios. La Biblia dice de la importancia que Jesús quiere que miremos, que si yo estoy bien con Dios, pues también tengo que estar bien con los demás. O sea, porque hay mucha gente que piensa, que habla de alguna manera arrogantemente diciendo, a mí me importa estar sino bien con Dios, a mí no me importa lo que los demás piensan, a mí no me importa cómo esté con los demás, porque es mi relación con Dios. Y eso suena quizás como muy espiritual, pero no es lo que Jesús dice. Mire lo que dice en Mateo capítulo 22. A Jesús le hicieron una pregunta, los escribas, los fariseos querían tentarle, porque ellos eran muy rigurosos, muy celosos, tenían 613 mandamientos y le hacen esta pregunta a Jesús. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, los fariseos y los saduceos eran enemigos, así, digamos, doctrinalmente, porque unos creían en la resurrección, los saduceos, o tampoco otros, unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Entonces, pero con tal de irse en contra de Jesús, se unieron, y dice, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? O sea, tenemos 613 mandamientos. Dinos cuál es el más importante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si se hubiese quedado Jesús dando la respuesta solo hasta ahí, los fariseos y los escribas, los saduceos y los escribas, ellos dijeron, pues para nosotros es muy fácil, ya goleamos, como decimos nosotros, porque nosotros amamos a Dios, para Dios es muy importante, nosotros lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y por eso es que somos así tan arrogantes con los demás. Pero como Jesús conoce el corazón de ellos, les dijo algo que les iba a doler fuerte y atormentar. Versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. O sea, Jesús le dio un martillazo tremendo a esos 613 mandamientos. Jesús reduce toda la ley de los profetas, que equivalían 613 mandamientos, a dos mandamientos: ama a Dios y a tu prójimo. O sea, tú no me puedes decir a mí que estás extremadamente bien con Dios y no te importan los demás y aborreces a los demás y los ves como pecadores, porque eso no funciona así. Porque los escribas y los fariseos hacían alarde de ese comportamiento. Entonces Jesús mismo dijo que nuestra justicia tenía que ser mucho mayor que la de los escribas y los fariseos. La Biblia dice eso en Mateo 5:20. Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que ser así tan estricto con ellos? Porque para los escribas y los fariseos, ellos consideraban que los fariseos hacían alarde, diríamos, de su espiritualidad. Menospreciaban a los demás porque se sentían mejores que ellos, porque obedecían
ciertos mandamientos. Entonces ellos creían que Dios los justificaba a ellos y que ellos solo eran escuchados por Dios, solo ellos eran justificados y que Dios no escuchaba a nadie más. ¿Por qué Jesús tiene y pide que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos? Precisamente por eso, porque ellos se sentían mejor que los demás, porque esto es lo que sucede con algunos seres humanos, que obedecen algunos principios y alcanzan cierto nivel espiritual y comienzan a ver a los demás por encima del hombro. Como quien dice, la espiritualidad de ellos no es para acercarse más a Dios, sino para hacer sentir mal a los demás. Entonces, una vez Jesús, hablando con algunas personas de esas que se creían muy buenas y muy espirituales por lo que hacen, pero siempre viven juzgando y menospreciando a los demás, a esa clase de personas Jesús les puso un ejemplo. Y el ejemplo que les puso fue una parábola. Está en Lucas capítulo 18. Porque mire que hay personas que usan su espiritualidad simplemente con el propósito de despreciar a los demás. Eso era algo característico en los escribas y los fariseos. Lucas capítulo 18 dice, mire lo que dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo oraba. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo, verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Noten qué impresionante esto. Jesús no justificó al que diezmaba, no justificó al que no era ladrón, no justificó al que era injusto, no justificó al que no cometía adulterio, justificó al publicano. Porque estos que aunque obedecían mandamientos, usaban su espiritualidad para menospreciar a los demás. Y esto es lo que sucede en la vida de muchas personas que alcanzan cierto nivel y por eso usted ve tanto ataque y tanta competencia en YouTube, en las predicaciones. Hay gente que avanza, que cree que tiene la última revelación y en vez de predicar el evangelio se pasa juzgando la conducta de los demás. Y por eso la Biblia dice que una de las columnas que sostendrá nuestra casa es aprender a no juzgar a nadie. Si estás creciendo mucho y estás muy espiritual, pues tu espiritualidad es para ayudar a otros a atravesar y quizás alcanzar el nivel que tú tienes. No usarlo para juzgar a los demás y presentarte delante de Dios como justo, como si no cometieses ningún error. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.